¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Recordemos que estamos en la unidad número 2, Dios de paz y de justicia, y estamos en el estudio número 45, que se llama Justicia para las Naciones. El texto de esta lección se encuentra en Isaías 42:1. Dice: aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido, quien se compadece mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia para las naciones. Muchas veces, hermanos, vemos, sobre todo en los juzgados, en aquellos lugares pues donde son tribunales o cuestiones así, vemos una figura de una señora pues cargando una balanza y pues con una espada y vendados los ojos. Ella representa pues a la diosa griega Temis, la cual pues se encargaba precisamente de dictar la justicia. Pues sabemos que se ponía en balanza pues las cuestiones, y pues la espada era precisamente para balancear, válgame la redundancia, su pesa. Aquí, hermanos, pues vemos o vamos a hablar acerca de lo que es pues la justicia, como lo menciona este estudio, y nos dice la verdad central: el siervo del Señor no dejará de luchar a favor de la justicia. Bien, hermanos, como ser humano se puede impartir justicia. Algún día pues aquellos desvalidos, pobres, las personas que están pues suprimidas, oprimidas por tantas cosas que tenemos en este mundo, llegarán a tener un estatus igual de aquellas que son las opresoras. En todos los niveles de la vida, hermanos, pues reina la desigualdad, reina la injusticia, reina no hay rectitud. Vemos que la bondad o la rectitud pues son valores que parece ser un estorbo en la carrera de muchos. De hecho, pues tenemos dichos populares donde dicen que el que no tranza pues no avanza, o aquella persona que menciona que pues para avanzar o para salir adelante pues hay que engañar a los demás. Vemos aquí que muchas familias tienen una situación de que son familias disfuncionales, donde el padre pues golpea a los hijos, a la esposa, donde no los mantiene. Conocemos el caso de muchas mujeres que quedan embarazadas y son abandonadas por las personas, por su pareja. Vemos que el egoísmo es una constante, una variable dentro de la sociedad en la que vivimos. Y aquella persona pues que es buena, que es una persona que ayuda, que se presta para obrar con rectitud, pues muchas veces se le tacha de una persona pues que no va a avanzar. Es una persona a la cual muchos de ellos se aprovechan. Y pues vemos aquí que hay una gran cantidad de desigualdad, que hay una gran cantidad de situaciones en las cuales pues podemos decir que no reina pues la justicia. Y si nos vamos todavía más allá, a nivel gubernamental, a nivel político, pues cuántos casos no vemos de corrupción, de impunidad, de explotación. ¿Cuántas veces no hemos oído de que tal o cual político
se robó el dinero del pueblo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que no hay mejoría pues en el gobierno? ¿Cuántas veces no hemos pues también escuchado esas frases que dicen que para hacerte rico pues hazte político, o la carrera que mejor o que más deja de dinero para todos pues es la política? Pues vemos aquí una situación que nos muestra pues un panorama pues desalentador. Y también vemos que vamos mal, muy mal, que no hay remedio, o más bien eso parece. Pero pues nosotros, ¿a qué nos aferramos o a qué nos vemos para que pueda haber esta justicia? Nos dice el estudio, dice, se ha comprometido con la situación humana, en este caso Dios, para proveer solución al problema de la humanidad. La solución se encuentra en la persona y la obra de Cristo, el siervo del Señor. Bien, vamos al punto número 1, hermanos, donde dice la persona del siervo. Y vamos a ver Isaías 42 del 1 al 4. Nos dice el versículo 1: He aquí mi siervo a quien sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma, sobre él he puesto mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Los capítulos 40 al 66, hermanos, del libro de Isaías, que es el que estamos estudiando, nos dice, o se le conoce con el nombre del libro de la consolación, y es un mensaje que tiene que ver mucho sobre los instrumentos del Señor para la salvación, y en este caso pues el instrumento por excelencia, que es el Mesías. El profeta Isaías, dice el texto, ve el final de los 70 años de exilio soportados por el pueblo, y más allá el exilio espiritual de todo el mundo, al que ama de tal manera. Y esto lo vemos en Juan 3:16. El mensaje, hermanos, pues es muy claro. Nos dice que hay una persona escogida, el siervo del Señor. En este caso pues está hablando pues de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que sobre él ha puesto su espíritu. Es decir, pues que él representa al Dios encarnado. Y él traerá justicia a las naciones. Es decir, que él va a impartir la verdadera justicia sobre todos nosotros. En el versículo 2, hermanos, nos dice: no gritará, ni alzará su voz, ni lo hará oír en calle. Recordemos que para el pueblo judío, el Mesías pues es un conquistador, es una persona que está dedicada a la guerra. O sea, la creencia popular era esa, que era el hecho de ir a conquistar, que iba a ser un rey como lo fue pues el rey David, y que iba a quitar pues lo que era el yugo del pueblo judío. Pero sin embargo, hermanos, pues recordemos que nuestro Señor pues nos habla de una situación espiritual, no de una conquista material, no una conquista de lugares. Y aquí nos dice en Mateo 11:30 que Jesús predicaba: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, no iba a emprender una campaña de guerra pues para impartir justicia a las naciones. En el versículo 3 nos dice: no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humeare. Según la verdad traerá justicia. Nos dice: este será el comportamiento del siervo con los débiles y oprimidos. La caña cascada da la idea de hombres débiles, quebrantados en poder y fuerza por la opresión sufrida, que fácilmente se desploman con alguna fuerza violenta.
Sin embargo, pues el Señor no va a destruir a tales, pero va a tener misericordia de ellos. Y pues con lo que va a traer justicia, pues es con la verdad. Y con esto cobra sentido donde dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto se encuentra en Juan 14:6 y Juan 8:32. Y en el versículo 4 nos dice: no se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra, y las costas esperarán su ley. Vemos aquí, hermanos, pues cómo nuestro Señor Jesucristo está expresando a través del profeta Isaías que no va a haber un momento en el cual desfallezca, no va a haber un momento en el cual pues vaya a terminar sin que se haya logrado la justicia. Y nos habla también acerca, dice, y las costas esperarán su ley. Las costas pues está hablando de los lugares limítrofes, y está hablando pues también cómo quedan pues o cómo se va a extender hacia todas las naciones. Vemos aquí, hermanos, pues esto que es bastante interesante. Tal vez nosotros quisiéramos pues una persona que llegara y estableciera y dijera: pues este México tan corrupto, esta nación que da tristeza de cómo, teniendo tanto recurso natural, teniendo tanta cuestión, pues que pudiera ser una potencia mundial, pues no se lleve a cabo pues esta situación. Pero no va a llegar Jesús a decir: no, pues ahora como México pues es un país oprimido y tiene tantas cosas, pues ahora va a ser una nación mejor. No, nos está hablando de un modo de liberación, pero en el ámbito espiritual. El hecho de que este reino sea o que las naciones pues sean corruptas, que sean injustas, pues se debe precisamente al pecado del hombre. Y pues el Señor viene a liberarnos de ese pecado. Pero pues mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, pues no va a haber una nación pues que se jacte de ser la nación pues que no tenga nunca corrupción, que todos vivan plenamente felices. Siempre va a haber una situación donde va a haber oprimidos, donde va a haber opresores, donde va a haber personas que no le importa a los demás con tal de que ellos pues sacien sus necesidades económicas. Vemos personas que tienen muchísima riqueza tal vez para gastar en 2 o 3 vidas, pero pues vemos también lo radical. Vemos personas que tienen o que ganan lo mínimo al día, o también que no tienen ni siquiera para comer. Entonces, pues esas desigualdades, mientras estemos en este mundo perdido y quebrantado, pues nunca las vamos a ver desaparecer hasta que Cristo pues venga en su gloria. Bien, vamos a pasar al punto número 2, que es la obra del siervo. Esta se encuentra en Isaías 49, 5, 6. Dice: y ahora el Señor, quien me formó desde el vientre para ser su siervo, a fin de hacer que Jacob volviese a él y lograr que Israel se adhiriera a él, pues yo soy estimado a los ojos del Señor, y Dios es mi fortaleza. Dice: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz para las naciones, a fin de que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. Bien, estamos hablando, o el profeta Isaías aquí está hablando pues precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez lo menciona, otra vez señala pues que es o que viene como un siervo, o sea que está supeditado a Dios. Dice: pocas cosas es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel. Dice: aunque importante y muy deseado por Dios,
restaurar la nación no es la meta final de Dios, sino que más trascendente es que sea luz para las naciones y que sea la salvación. Vemos en Mateo 2:6, donde nos habla o nos dice dice, aquí se cumple el propósito de esta nación, de ellos habría de salir un gobernante que pastoreará a mi pueblo. Es decir, vemos que desde Israel, desde todo el pueblo de Israel, pues cómo se va dando la historia, pero el final del pueblo de Israel llega hasta Cristo, o el propósito del pueblo de Israel. Es un pueblo bendecido hasta nuestros días, es un pueblo que ha sufrido muchas cuestiones por su rebeldía, pero pues el Señor se ha manifestado en el pueblo de Israel y nos ha mostrado, nos ha enseñado valiosas lecciones, y pues de ahí viene la promesa pues de que vendría un Salvador de la tribu de Judá, que iba a ser de la casa de David. O sea, todas esas cosas se vienen a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Y volvemos a lo mismo. ¿Para qué? Para que sea luz para las naciones y salvación hasta el extremo de la tierra. La misión del Mesías es precisamente que todo el mundo pues llegue al conocimiento de Cristo para salvación. Y la salvación pues está más allá del pueblo judío, sino que también pues alcanza para los gentiles, que los gentiles pues nosotros pertenecemos a ellos. Y vemos aquí, hermanos, pues cómo el propósito de Dios es precisamente el volver a reunirse con el hombre caído, con el hombre que ha sido rebelde, pecador, que no había una relación entre Dios y el hombre, y a través de Jesucristo pues se busca lograr esta relación o este puente para Dios y para con el hombre. ¿Y a través de qué? Pues vamos a verlo en el punto número 3, que es el sufrimiento o sufrimientos del siervo. Lo encontramos en Isaías 53, del 4 al 6, y es un pasaje de la Biblia que conocemos bastante bien. Es un pasaje de la Biblia pues que habla de la manera en la que nosotros pues vamos a ser salvos. ¿A través de qué? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. ¿Cuál era o cuál es la situación para remediar la condición del hombre? Pues Dios desde el principio, hermanos, o cuando Dios establece los medios de expiación de los pecados, pues recordemos que es a través de la sangre de los animales. Sin embargo, pues esta sangre o este ritual que se hacía, pues fue insuficiente. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Israel llegó un momento en que ya lo hacían por puro ritual, por pura rutina. En cambio, hermanos, pues lo que Dios pretendía es enseñarnos que a través de la sangre pues era la expiación del pecado. Y la solución propuesta por Dios desde la eternidad es el sufrimiento sustitutivo y la expiación llevados a cabo en la muerte, sepultura y resurrección del siervo. Por eso nos dice ciertamente. O sea, nos declara que no hay ninguna duda en la situación de Cristo. Llevó nuestros dolores. Está hablando pues de nuestra condenación, de nuestro pecado. Si usted va al libro de Colosenses, pues dice ahí que clavó nuestra acta de deudas, lo clavó en la cruz, en el capítulo 2. Y el acta de deudas pues era una alusión al derecho romano, donde pues a cada deudor se le daba un papel donde decía
todo lo que debía, y pues Él lo redimió en la cruz. Dice, nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios, como si Él fuera el merecedor de tal sufrimiento. Es decir, nuestro Señor Jesucristo pues no tenía que hacer nada en ese lugar, sin embargo pues tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él por amor se entregó para que nosotros pudiésemos ser salvos. Versículo 5 dice, pero Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas, en otra versión dice, por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, estas rebeliones, este pecado, nosotros no lo podemos quitar por nuestras buenas acciones. ¿Por qué? Porque siempre nuestro pecado va a rebasar lo bueno que nosotros nos comportemos, sino que más bien nosotros somos salvos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y no hay otra forma en la cual pues nosotros podamos ser salvos, sino a través de Cristo Jesús. Y vemos aquí, nos dice, en el sentido positivo, nuestra paz y nuestra sanidad, Él también las ganó para nosotros por medio del sufrimiento. Paz se refiere no solo a la armonía interior, sino principalmente a la reconciliación que puso entre nosotros y Dios Padre, al que ofendimos. Heridas es la condición espiritual de la pobredumbre adquirida por nuestros pecados. La obra de Cristo es una obra completa. Como el Hijo pródigo, nos apartamos de Dios, nos rebelamos contra Él y caímos por nuestra tosudez en la inmundicia de nuestra propia perdición. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para poder ser salvos y lavados de toda maldad. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. En la otra versión de la Reina Valera de 1960 dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Este texto es muy significativo. Nos dice todos nosotros. No hace o no excluye a nadie. Es decir, vamos a ver o estamos viendo que toda la humanidad pues cayó en pecado, es pecadora. En Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aun uno. Y nos dice Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. O sea, no existe una persona que no cometa pecado. Sin embargo, hermanos, pues dice, cada persona es responsable de su propio pecado. Es responsable o sufrirá su propia condenación de acuerdo a lo que realice o a la decisión que tome. ¿Por qué? Pues porque la gracia salvadora pues cubre esta situación. Es decir, mi pecado pues no va a afectar o no va a trascender a mis hijos. ¿Por qué? Pues porque yo voy a ser el responsable de las cosas que haga aquí o de las decisiones que yo tome. Aquí más bien pues se refiere a que en el plano individual o la salvación pues viene siendo personal. Dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo representa para nosotros como cristianos el medio eficaz para la humanidad para poder ser salvos. Nosotros merecíamos la condenación, nosotros merecemos el lugar que tomó nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, pues Él no, como dice en Corintios 5:21, dice, el que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El siervo de Cristo es el remedio único y eficaz para la condición del mundo. Gracias a Dios por su don infalible. Hermanos, en las bienaventuranzas nos dice
bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y no se refiere a que usted quiera que el mundo, que las naciones, que los capitalistas sean más justos. Lo que se refiere, hermanos, pues es que aquellas personas que tienen hambre de la justicia de Dios, que tienen hambre de ser salvos por medio de Dios, pues ellos son los que van a recibir el reino de los cielos. Aquellas personas, hermanos, pues que sientan que necesitan o que están apartados de la justicia por su pecado, pues pueden ir a Cristo y pueden tener paz para con Dios. Y eso, hermanos, pues es lo bonito, lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos ser salvos a pesar de todo el pecado que hayamos cometido. Nuestro Señor Jesucristo dice que toma el pecado y lo arroja hasta el fondo del mar. Entonces, hermanos, con eso terminamos esta escuela dominical. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga.